bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a entrar de lleno porque hay mucho que ver y hoy vamos a hablar un poco sobre el tipo de ecuaciones diferenciales entre lo que es la ordinaria y específicamente las de orden, y también vamos a ver ecuaciones diferenciales por variables separables. Entonces, cualquier duda que tengan, háganmela saber en los comentarios y pues comencemos. Bueno, para comenzar, digamos que una ecuación pues básicamente viene con una incógnita o una variable. Y por la parte de diferencial, pues básicamente participan todas las derivadas que están en la función. ¿Sí? Puede ser la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera. Entonces ahí entran todas las derivadas que con las que podemos trabajar. La primera parte de esto vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales con una función de una variable. Entonces vamos a entrar a lo que sería la parte 1. ¿Sí? Aquí pues ya no vamos a llamar f de x a la función. ¿Sí? Ahora aquí en ecuaciones diferenciales, o dependiendo el autor o el libro, esto lo vamos a conocer ahora como y. ¿Sí? Como les menciono, algunos autores lo pueden denominar de otra forma, pero pues eso ya depende de cada uno. Ahorita nosotros, de la forma más sencilla y más conocida, vamos a denominar esta función como y. También podemos encontrar lo que sería, por ejemplo, hablando de sus derivadas, podríamos conocerlo como y', y', o la tercera derivada de y, etcétera, o hasta n veces. ¿Sí? Antes nosotros la derivada normal la conocíamos por esta forma. ¿Sí? Si derivamos con la variable y con respecto a x, o la función que teníamos, porque recuerden que ahora estamos sustituyendo, en vez de f de x, estamos sustituyéndolo con una y. Esto lo conocíamos antes como ecuación diferencial ordinaria. Aquí solamente lo voy a resumir. Vamos a decirle EDO, porque es ecuación diferencial ordinaria. Ahí disculpen la doble O. O básicamente pues se le conocía como derivada. ¿Sí? Así es como vamos a hacer la distinción entre lo que serían las derivadas ordinarias y las parciales. ¿Sí? Por eso lo tenemos que dividir. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que son las derivadas ordinarias, o simplemente conocidas como derivadas. Y de hecho la escritura es diferente, sobre todo en esta D. Aquí hay que denotarla con mucho cuidado, que pues la D la vamos a escribir aquí en esta parte horizontal. ¿Sí? Y en la otra tiene una forma como de una curva. Entonces esa es la forma de escritura diferente entre las derivadas ordinarias y las diferenciales. Aquí lo importante también de todo esto, en cuestión de derivadas, es saber de qué orden son. Para conocer el orden, yo me tengo que ir directamente hacia, en este caso, las comillas que tienen la y con eso voy a saber de qué orden es. Por ejemplo, esta sería de orden 1. En este caso, esta vendría siendo de orden 2. En este caso de orden 3. Y enésimo orden. O de orden enésimo. ¿Sí?
Básicamente esas, las comillas, son las que me dicen el orden en que está cada una de las derivadas que yo voy a tener. Ejemplo, si yo tengo, digamos, la siguiente función, y' más 2y, eso es igual a 3x. Simplemente digamos que me piden conocer el orden de esta ecuación diferencial. Pues entonces lo primero que tengo que hacer es irme directamente hacia la comilla que tiene la y. Obviamente, como observen que hay dos y, entonces una de ellas no tiene comilla y otra sí. Entonces al momento de que veo esta que tiene una sola comilla, sé que es de orden 1. ¿Sí? Entonces así es la forma más fácil de distinguirlo. En cambio, ejemplo 2, si tuviera aquí, nótese que todas las y tienen en la comilla, el apóstrofe, ¿sí? Pero a mí la que me interesa más es la de orden superior. Entonces, ¿cuál de ellas tiene? Pues esta tiene 2, esta tiene 1 y esta tiene 3. Por lo tanto, a pesar de que está en este caso desacomodado, para que no se dejen engañar, esta vendría siendo una de orden 3. ¿Sí? Incluso pueden estar desacomodados. El chiste es saber de qué tipo de orden es, viendo directamente los apóstrofes que acompañan a las y's. Bueno, continuando, vamos a tener que en algún momento la función que yo voy a resolver es, por ejemplo, en este tipo de ecuación tengo que satisfacer básicamente encontrarle un valor a y, que recuerden que es mi función original, sacar su derivada y a esa derivada restarle la función original, y eso me debe de dar 0. Si yo la encuentro, significa que estoy en lo correcto y por lo tanto he satisfacido esta ecuación, o satisfecho esta ecuación, ¿sí? Aquí ya puedo conocer que esta ecuación es de orden 1, pero hallar esta función original o la incógnita y su derivada, de hecho la derivada las podemos encontrar de forma implícita o explícita. En algunos ejemplos que vamos a ver a continuación en variables separables van a saber cómo son de forma implícita o explícita, ¿sí? En algunos de ellos hay que utilizar un poco de álgebra para poder llegar al resultado concreto, pero hay otros en los que sí no se va a poder hacer absolutamente nada. Y nuevamente, ya cuando derivemos y sustituyamos en variables separables o en homogéneas o etcétera, vamos a poder ver de que sí se puede satisfacer esta ecuación, ¿vale? Entonces hagan sus apuntes porque son muy pertinentes. En algún momento ustedes comenzarán a trabajar básicamente en la tarea. De hecho pueden ver este video n veces, si en alguno tienen alguna duda, y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. En la parte 2, como les mencionaba, bueno, básicamente en la parte 1 vimos, o ya quedó más o menos un poco claro o completamente claro, espero yo, que la parte 1 estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, básicamente con este tipo de escritura. Y pueden ser de diferentes órdenes, de 1, 2, 3 hasta enésimo orden, ¿sí? Y hay que satisfacer la ecuación que nosotros estamos buscando. Para la parte 2, voy a tener lo que se conoce como derivadas parciales. Estas derivadas parciales, vamos a ponerle aquí, estas derivadas parciales están en función de dos o más variables. Por ejemplo,
Y obviamente cada una de sus variables tiene que tener sus propias derivadas parciales. Por ejemplo, digamos que tenemos una función z que incluye a lo que sería x y y. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí estoy hablando de dos variables, x y y. Antes yo trabajaba solamente con lo que era en derivadas ordinarias, lo que era simplemente con, en este caso pues con y, ¿no? Y x. Vas a decir, bueno, pero pues estás trabajando con y y x. Pero recuerden que y forma parte de lo que sería la función de x que ahora denotamos como y. En realidad no son variables, ¿sí? Hasta que en un momento lo vayamos a ver, ¿sí? Simplemente estamos cambiando la nomenclatura. Entonces en este caso z ya está jugando con dos variables que están dentro. En el anterior solamente teníamos una sola variable. Como pueden ver, aquí es función de x que ahora denotamos como y. Ahora en este caso f de x y f de y forman parte de z. Entonces aquí en el momento ya estoy trabajando eso con dos variables. En esas dos variables yo las puedo, si yo las puedo derivar, de hecho yo lo puedo comentar como de esta forma. La derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, perdón. Esto es como un 6 volteado. Si se fijan, antes mencionábamos que la forma de distinguirlos, una derivada normal o derivada ordinaria, es porque la d estaba en la ordinaria, era más recta. En cambio en la parcial tiene como una curva, ¿sí? Es como un 6 al revés, ¿sí? Un reflejo del 6 más bien. Entonces esa es la forma de distinguirlo. Y también pueden encontrar aquí todas las variables que puedan tener. Pueden tener una segunda o tercera derivada, etcétera. Entonces, por ejemplo, podemos tener la segunda derivada de z con respecto a x, perdón, y la segunda derivada de z con respecto a perdón, que eso parece un 2, vamos a aclararlo, con respecto a y, o incluso la tercera, ¿sí? Entonces todo eso es lo que vamos nosotros a trabajar, solamente para que ahorita al momento pues vayan ustedes haciendo las aclaraciones correspondientes y los apuntes como en su libreta, por favor. Bueno, dicho eso, vamos a decir, bueno, ¿hay algo específico en esto en el que yo pueda trabajar de forma física, presencial, o que tenga algún efecto en la naturaleza? Pues creo que el ejemplo más claro, digamos hablando todavía de derivadas parciales, es por ejemplo si yo, disculpen si no me sale derecho, si yo trabajase por ejemplo un cubo en esta figura, ¿sí? Entonces al momento de que yo tengo esta figura, me están pidiendo a mí su temperatura, pero vean que es una figura en 3 dimensiones, por lo tanto ustedes van a tener el eje X, Y, Z, ¿sí? Pero esta temperatura, como está evolucionando con respecto al tiempo, ya no tengo solamente 3 variables, sino 4. Estas que corresponden al eje espacial, y esta con respecto al tiempo. Entonces, en física, sin meternos ahorita a tanto rollo, ¿esto tendría sentido? Pues sí, porque pues básicamente tendría yo algo parecido a esto. Estas son T's, ¿eh?
Esta alfa es mi constante, que básicamente para este ejemplo de física se conoce como difusividad térmica. ¿Sí? Entonces yo estoy derivando, hago una derivada parcial con respecto al tiempo, ¿sí? Una derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y como habíamos dicho, esto ya estoy trabajando en tres ejes. Aquí todo esto está multiplicando a esta constante, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí estoy aplicando lo que básicamente serían mis derivadas parciales, en este caso de 3 dimensiones, con respecto al tiempo, en un ejemplo más cotidiano. Bueno, ahora que ya acabamos la parte 1 y 2 de distinguir entre derivadas ordinarias y derivadas parciales, vamos a entrar directamente a lo que son las ecuaciones separables. Este sí vendría siendo uno de los subtemas. Muchos lo pueden encontrar como ecuaciones separables o ecuaciones de variables separables. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a poner primero un ejemplo. Vamos a comenzar con uno sencillo. Vamos a tener, por ejemplo, y' es igual a y. ¿Sí? Lo primero que me piden es saber el tipo de orden que tiene esta ecuación. Ya sé que es de orden 1. ¿Sí? Y voy a ver si puedo resolver esto por variables separables. De hecho, hay algunos que no se van a poder resolver, ahorita no los vamos a ver. Pero ahorita doy un ejemplo. Y eso se puede resolver por otro tipo de formas que vamos a ver más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo llegase a... veo que tengo esta y', lo primero que tengo que hacer directamente es sustituir. Entonces, esto yo lo voy a convertir en diferencial de y con respecto a x, ¿sí? Siempre que vean ustedes esto, una y' significa que es la primera derivada de y con respecto a x. Y eso lo tengo que igualar a lo que tengo del lado, en este caso derecho. Dejemos siempre el diferencial de y solo del lado izquierdo y lo demás sale sobrando. Y hay que juntar de un lado las y del otro lado las x. Entonces, por lo tanto, me quedaría al final de esta forma, ¿sí? Con un poco de despeje. Recuerden que esto está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, y este pues iba a multiplicar a este de y, ¿no? Pues entonces vamos a pasarlo para acá. Entonces me quedaría en esa forma. Lo siguiente que tengo que hacer una vez hecho esto es integrar. Esta es una integral indefinida. Obviamente no tengo lo que serían los extremos de cada uno de lo que sería el símbolo de la integral. Entonces tendría de y sobre y, eso es igual, vamos a integrar ambos lados aquí con respecto a x. Y ahora sí, la integral, perdón, en este caso de 1 sobre y, pues vendría siendo el logaritmo natural de y. Eso es igual. Aquí la integral de esto pues vendría siendo x, ¿no? Si se fijan, como estamos integrando, tenemos que agregarle una constante. De hecho, pueden agregarla a ambos lados. No es tan necesario que se la agreguen a ambos lados. Simplemente con que se la agreguen al lado donde está la x es más que suficiente. Por eso la estoy poniendo aquí en rojo. De hecho, si ustedes lo importante de aquí es dejar esta y sola.
Cuando encontremos esto, por ejemplo, aquí estas dos constantes, podemos aquí llamarle constante 1, esta la constante 2. Esto puede estar sumando y pasar al otro lado restando, pero recuerden que si tienen una constante y le restan algo, pues sale otra constante, ¿no? Entonces por eso les digo que en realidad no es tan necesario escribir esto de aquí. Con que escriban la constante del lado X es más que suficiente. Entonces me quedaría el logaritmo natural de Y, eso es igual a X más una constante. Pero tengo que dejar esta Y sola. Por lo tanto, este logaritmo natural me está estorbando. Aquí voy a utilizar lo que sería exponencial a ambos lados de la igualdad. Esto se eliminaría y me quedaría, vamos a continuar aquí, y me quedaría que entonces Y es igual a el exponencial de X más una constante. Recuerden que aquí estamos utilizando una variable más una constante y en este caso ambos están sumando. Al hacer esto, por propiedades de los exponenciales, yo sé que puedo tener el exponencial de X que multiplica al exponencial de una constante. Ahora, este exponencial de una constante, el exponencial, recuerden que está definido por un número. Al momento de que yo lo elevo a una constante o cualquier otro número, ¿eso qué me va a dar? Pues otra constante, ¿no? Mientras esa constante aquí lo vamos a denominar K, o lo pueden denominar Q, U o lo que ustedes quieran. De hecho, pues denominen la K o Q para que no se confundan con una U o de las fórmulas, etcétera. Mientras esta C pertenezca a cualquier número real, ¿sí? Mientras esta C pertenezca a cualquier número real, esta K siempre va a darme una constante. Por lo tanto, esto lo voy a convertir en K. Entonces me quedaría K que multiplica al exponencial de X. ¿Sí? Entonces se supone que este es mi resultado. Ahora vamos a ver si satisface lo que sería mi ecuación. Recordemos que mi ecuación original es Y' menos Y. Entonces dice, ya encontramos lo que sería Y. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y', eso es igual a Y, ¿cierto? E', ¿cuánto vale? Pues vale K que multiplica el exponencial de X, ¿no? ¿Qué pasa si yo encuentro, o yo busco, perdón, la derivada de Y'? Pues básicamente, pues esta constante, tú vas a decir, bueno, pues es un cero, ¿no? Pues aquí multiplicas, haces una U por una V. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿cierto? En la segunda parte, pues es cuando se te hace cero. Pero en la primera parte es cuando básicamente, ¿qué te queda? El primero, que sería la K, por la derivada del segundo. La derivada de una X, ¿cuánto es? Pues la misma E a la X, ¿no? Entonces Y' sería esto. Para aquellos que no me llegaron o no me entendieron, sería el primero por la derivada del segundo más el segundo, perdón, por la derivada de la constante, que la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces esto sería 0. ¿Y qué te quedaría solamente? Pues esto. Entonces esto es lo que vale Y'. Entonces K por E a la X. Entonces si se fijan, me dio en ambos lados del signo igual el mismo resultado. Por lo tanto sí se puede resolver por variables separables. Esta parte de aquí, solamente la comprobación junto con esto de acá, ¿sí? Pero el resultado verdadero que yo estoy buscando es esto. A ustedes lo que se les va a pedir en algún momento es que encuentren Y y que sobre esa Y deriven y verifiquen que el resultado esté correcto. Aquí es donde tienen que utilizar un poco de álgebra, en dado caso de que no les salga al principio, ¿vale? Vamos a pasar al ejemplo número 2. Espero que todo el mundo esté haciendo sus anotaciones.
Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Aquí tengo 2y más, perdón, aquí es 2y' más 3y, eso es igual a x más 1. ¿Sí? Si yo veo inmediatamente, me piden resolver esto, veo de qué tipo de orden es, ya sé que es de orden 1 por el hecho de este apóstrofe de aquí, entonces orden 1. Y lo primero que tenemos que hacer, pues si quieren, de hecho no importa si inician transformando esta y' en dy es igual a sobre dx. De hecho, lo más recomendable aquí pues sería dejar todo en términos de y para después proceder a resolverlo, ¿no? Pues es lo que vamos a hacer. Comencemos. Tendríamos esta de y, vamos a dejarla sola, de y', eso está sumando, entonces me quedaría así, x más 1 menos 3y. Entonces siguiente parte me quedaría y' sería igual a x más 1 menos 3y sobre 2. Recuerden que tengo que dejar todo en términos de y de un solo lado, ¿va? Entonces ahora sí puedo transformar esta y' en lo que sería diferencial de y con respecto a x. Entonces me quedaría x más 1 menos 3y sobre 2 diferencial de y. Tengo que dejar las y de un lado izquierdo y las x del otro lado. Aquí ya se nos está presentando un problema. Entonces me quedaría x más 1 menos 3y sobre 2 diferencial de x. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Seguimos. Entonces tendríamos diferencial de y. De hecho, si ustedes mismos pueden ver, desde aquí ya no vamos a poder hacer nada y no se va a poder resolver esto por variables separables. Solamente para aquellos que aún no son tan perspicaces, pues quizá no lo puedan notar. Entonces, fíjense que comparten el mismo denominador, entonces es lo que estoy separando. Entonces este de y multiplica cada uno de estos, y aquí es donde va a estar el problema, porque me quedaría de esta forma. Perdón, aquí va un 2. Nótese que aquí va a estar el problema. Aquí. ¿Sí? Aquí esto no tiene por qué ir acompañado. Ahí es donde va a estar el problema. Por lo tanto, esto no podemos resolverlo por ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales por variables separables. ¿Sí? Esto se resuelve por otra cosa, que más adelante lo vamos a ver. Pero para que ustedes vean que en algún momento se van a encontrar este tipo de ejercicios en los cuales no van a poder hacer pues como que mucho al respecto, ¿va? Entonces déjenlo anotado, más adelante lo vamos a resolver, ya lo tengo guardado por si acaso. Y pasemos al ejemplo número 3. Para el ejemplo 3 vamos a ver exactamente también lo mismo. Aquí vamos a decir que pues que x es igual a y', por y' eso es igual a y. Vamos a ver si es cierto. Si fijan, es similar al primer que hicimos. Lo único que va a cambiar, lo único que cambia es que se agregó esta x. Entonces aquí, como esta es más pequeña, pues lo primero que tengo que hacer es cambiar lo que sería la nomenclatura de y'. ¿Sí? Entonces, básicamente ya haciendo un poco de álgebra, pues me quedaría
x de y, eso es igual a y de x, pero todo que debe tener en términos de x de un lado y de otro término de y del otro. Entonces me quedaría de y sobre y el diferencial de x sobre x. Ahora sí, podemos proceder a integrarlos. De hecho, aquí mismo ya lo puedo ir haciendo. Ustedes en algún momento pueden saltarse varios pasos e ir directamente ya a lo que se les facilite más. Entonces, aquí tendríamos un logaritmo de y. Aquí tendríamos un logaritmo de x más la constante. Pero como debe quedar todo en términos de y, tengo que agregar el exponencial a ambos lados, que va a hacer que se elimine lo que sería el logaritmo. Aquí algo súper importante. Antes de que se elimine en el segundo paso, vamos a resolverlo. Entonces me quedaría, aquí sí lo puedo eliminar. Aquí me quedaría y. Eso es igual a el exponencial del logaritmo natural x más c. Vamos a ponerlo entre paréntesis. ¿Sí? Esto nuevamente volvemos a la parte de lo que serían las propiedades de exponenciales o también lo que serían propiedades logarítmicas. Y esto lo puedo separar. Me quedaría de esta forma. Exponencial del logaritmo de x que multiplica al exponencial del logaritmo de la constante. ¿Sí? Porque tiene ambas partes. Entonces, para que tengan también mucho cuidado con respecto a eso. Pues el logaritmo de una constante elevado a un exponencial, pues ¿qué me da? Pues exactamente igual a lo que vimos, ¿no? Donde pues básicamente al momento de que ustedes convierten esta parte en esta constante, si está dentro del término real, pues significa que es una constante, ¿no? Entonces pues aquí puedo eliminar todo esto y me quedaría que y es igual a esa constante que habíamos hablado por x. ¿Sí? Ahora vamos a ver si es cierto. Ya encontramos y, vamos a encontrar ahora y'. Pues sería sacar la derivada de toda esta parte. ¿Sí? Que la derivada de todo esto pues sería, si fijan otra vez, 1u por 1b, o simplemente dices, bueno, pues la constante, esto yo sé que la constante de toda esta parte pues va a darme, a ver, vamos a ponerle aquí x y', eso es igual a y. ¿Sí? Ya conocemos y, que vale kx, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto tiene que valer? Pues kx. ¿Sí? Pero ¿cómo sé? Pues derivo esto. Esta parte de aquí es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, no sé, 5x. Esta k puede ser el número que sea. ¿Sí? O incluso muchos lo pueden tomar, pues esto es una u y esto es una v. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, pues igual te va a salir la misma k. ¿Sí? Y y pues vale la k, entonces aquí tendrías x, k, que son exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta k puede ser un número cual sea de entre los números reales, positivo o negativo, o sea que de ahí entra todos los números infinitos, para que tengan mucho cuidado. Entonces por eso tenemos que agregar esta k, por eso mencionábamos que esta c pertenece mientras esté a los números reales, ¿sí? Y eso es lo que lo convertimos en una k, ¿sí? Solamente para hacer la distinción entre uno y otro. Ahora pasemos al ejemplo 3. 3 de los que vamos a resolver. Y a ver si ahorita podemos resolver algunos otros más. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tendría y', eso es igual a 2x. Y lo mismo, pues esto tengo que convertirlo. dy sobre dx, eso es igual a 2x. Tengo que dejar todo en términos de
de x y de y. Entonces me tendría de y, eso es igual a 2x diferencial de x. E integro a ambos lados. Entonces me quedaría aquí y, eso es igual. Acuérdense que aquí se pone un 2 sobre n más 2. Entonces me quedaría x cuadrada, ¿sí? Más la constante. Entonces esto es lo que vale y, ¿sí? Si ustedes en algún momento, pues lo que tienen que hacer es corroborarlo. Si se fijan aquí en la original, pues no tenemos ninguna y. Entonces si yo saco la derivada de esto, pues la derivada de una constante es 0. Y esto vendría siendo 2x. Y si sustituyo aquí arriba, pues ya sé que y' es 2x, ¿no? Y eso es igual a 2x. Entonces por lo tanto estamos correctos. Y eso está bien, ¿sí? Pasemos al siguiente ejercicio. Como les mencionaba, en algún momento voy a dejar de hacer las comprobaciones, pero pues ustedes de preferencia vayan haciéndolo, sobre todo aquellos que tengan algún problema todavía con derivadas o con integrales. Es más recomendable que hagan las comprobaciones para que vean cuáles son los problemas donde tuvieron algún conflicto. Y de todas maneras, anexadas en Classroom dejé un formulario donde vienen todas las fórmulas de las integrales, las derivadas, a pesar de que las integrales por conformidad no aparece la suma de la constante. Eso es algo que ustedes ya tienen que saber. Y aparecen varias propiedades logarítmicas, exponenciales, etcétera. Entonces se les va a facilitar todavía mucho más. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Pues nuevamente lo primero, transformar esto porque no está transformado. ¿Sí? Y al final, pues ya haciendo un poco de magia gitana, me quedaría entonces que y diferencial de y, eso es igual a x diferencial de x. ¿Sí? Espero que todos sí me hayan agarrado la onda, ¿vale? Ya, como les digo, hay cosas que sí me voy a tener que ir soltando poco a poco. Entonces aquí ya tengo que integrar a ambos lados. En esta parte me daría y cuadrada sobre 2 y en el otro x cuadrada sobre 2 más la constante. Recuerden nuevamente, no es necesario agregar la constante en ambos lados, con que la agreguen uno es más que suficiente. Y tengo que dejar todo en términos de y. Entonces me quedaría y cuadrada, eso es igual a x cuadrada más la constante. ¿Sí? Recuerden que este está dividiendo, va a pasar multiplicando, se elimina con este 2, pero se multiplica también por esta constante. Y una constante multiplicada por el 2, pues crece el doble esa constante, entonces no es necesario agregarla aquí. Y por último tenemos que y cuadrada, eso es igual a x cuadrada más la constante. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí y, eso es igual a más menos, puede ser positivo o negativo, la raíz cuadrada de x más la constante. Entonces todo esto es lo que vale y. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya encontramos lo que vale y. Ahora, parte de lo que va a ser su trabajo es encontrar y'. ¿Sí? Y comprobar de que esto esté correcto. ¿Sí? Pasemos al siguiente ejercicio. Veamos. Vamos a tener este se ve bien. De y sobre de x. Si se fijan, aquí ya no tenemos y', o bueno, hasta ahorita no hemos utilizado que sea de orden segundo, todavía han sido de primer orden. ¿Sí? Más 4
xy, eso es igual a 0. ¿Sí? Esto ya está transformado, lo que entre comillas nos facilitó las cosas. Ahora hay que despejar todo en términos de x y de y. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, pues es acomodar las cosas, ¿no? Entonces me quedaría de y sobre y, eso es igual a menos 4x diferencial de x. Como les dije, hay ciertos pasos que me estoy saltando, pero espero que ustedes ya sepan de dónde salieron algunas cosas, ¿sí? Entonces aquí nuevamente volvemos a integrar. Aquí me quedaría el logaritmo natural de y. Esta parte la sacaba como una constante, entonces va a quedarme menos 2x cuadrada más la constante. Y como tengo que dejar todo en términos de y, hay que eliminar este logaritmo. Por lo tanto, anexo el exponencial a ambas partes. Y ahora sí, eliminé el logaritmo. Y me quedaría, seguimos hacia aquí arriba, y, eso es igual a el exponencial menos 2x cuadrada más la constante. ¿Sí? Nuevamente fíjense que aquí se está sumando y por leyes de los exponenciales pues me quedaría exponencial a la menos 2x cuadrada que multiplica la exponencial de la constante. Y volvemos a la misma situación que hemos mencionado antes. Esta constante, mientras esté entre los números reales, podemos cambiarla por una k o una q, dependiendo cómo lo manejen ustedes o cómo lo manejen algunos autores en el libro. Por lo tanto, me quedaría aquí y, eso es igual a la q que multiplica a la exponencial de menos 2x cuadrada. ¿Vale? Hasta aquí hemos encontrado lo que vale y, que aquí sí viene agregado. Ahora vayamos, aquí vamos a resolver este. Vamos a buscar y'. ¿Sí? Si yo derivo todo esto que tengo aquí, esta parte, recuerden que pues básicamente aquí esto vale una constante. Dices, bueno, pues está multiplicando, esta constante va a valer 0 y se va a anular todo y va a ser 0, pero recuerden que esto es una u por una v. ¿Sí? El primero por la derivada del segundo, entonces me quedaría k por la derivada de esto, que vendría siendo menos 4, voy a agregarlo aquí a un lado, exponencial menos 2x cuadrada. Sí, espero que sepan de dónde saqué ese menos 4. Más la segunda parte, que sería el segundo por la derivada del primero. Ahí es donde se hace 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, y' quedaría menos 4k exponencial de 2x cuadrada. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simple, sustituir. Fíjense que aquí tengo un dy diferencial de x, pues vamos a transformarlo a una y'. ¿Sí? De todas maneras yo ya sé que esto es la derivada. Entonces tendría y' más 4xy, eso es igual a 0. Pero y' ya dijimos que vale menos 4k exponencial elevado a la menos 2x cuadrada más 4xy, eso es igual a 0. ¿Qué hay de raro aquí? Veamos. En realidad no hay nada de raro. De hecho, va a haber ejercicios en que se puedan encontrar cosas así similares. Tú vas a decir, bueno, pues aquí esto no vale lo mismo, ¿no? Hay algo pues extraño, no está agregado, aquí falta como que algo. Pues sí, no, porque recuerden algo muy importante. Perdón, aquí me faltó agregarle una x, ¿sí? Si no, no sale. Entonces aquí va una x, ¿sí? Tú dices, bueno, pues falta algo, ¿no? Aquí tendría que tener una y.
porque en realidad tengo menos 4x y acá tengo más 4x. Hasta ahí se está cumpliendo esa parte para que se elimine. Pero aquí tengo el exponencial elevado a la menos 2x cuadrada. Y del otro lado tengo una y. ¿Pero qué habíamos dicho que era y? Pues todo esto, ¿no? Perdón, todo esto. Entonces sustituyo. Si ya sé que todo esto vale y, incluso puedo quitarlo y ponerlo. Entonces aquí puedo agregar esto como y. ¿Sí? O lo puedo hacer al revés. Menos 4x k exponencial a la menos 2x cuadrada más 4x k exponencial a la menos 2x cuadrada. ¿Sí? Y ambos se anulan. Entonces por lo tanto me quedaría que 0 es igual a 0. Por lo tanto quiere decir que estamos bien y que esta y está correcta. Y por lo tanto la derivada también está correcta. ¿Sí? Si tienen alguna duda, díganme en los comentarios y pues vamos a resolver un último ejercicio y la semana que viene comenzaremos con estos mismos ejercicios pero de factorización y después pasaremos a ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿va? Y les voy a dejar la tarea anexada en Classroom para que puedan hacer algunos ejercicios en casa. Entonces hagamos otro. Vamos a tener y', eso es igual a y que multiplica el coseno de x sobre 1 menos 2y. Pues lo primero, transformarlo. Diferencial de y con respecto a x, eso es igual a y que multiplica el coseno de x sobre 1 menos 2y. ¿Va? Entonces separemos todo. Este está dividiendo, va a pasar multiplicando, este está multiplicando, va a pasar dividiendo, y este que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma: 1 menos 2y diferencial de y sobre y el coseno de x diferencial de x. Aquí ya puedo integrar a ambas partes. ¿Sí? Pues aquí lo primordial es decir, bueno, pues comparten aquí el mismo denominador, ¿no? Entonces por lo tanto puedo separarlos y este de y multiplica ambas partes. Me quedaría diferencial de y sobre y menos la integral. Aquí puedo dejar todavía el 2 y en un momento lo puedo sacar como una constante. Aquí tendría la integral del coseno de x diferencial de x. ¿Sí? Pues de hecho lo primero que puedo hacer es eliminar estas y's, ¿sí? Para que solamente quede ese 2. Perdón, aquí me faltó el diferencial de y. ¿Sí? Y ahora sí puedo proseguir a armar todo. Ahora sí, saco la integral de esto. Vamos hacia esta parte. Entonces tendría el logaritmo natural de y menos, aquí tendría 2y, y eso es igual a la integral del seno, pues es el coseno, perdón, al revés, la integral del coseno es el seno, más la constante. Recuerden que habíamos mencionado al principio que había resultados que pueden salir de forma implícita o explícita, ¿sí? En términos, en este caso de y. Esta es una parte de los que son implícitos. ¿Sí? En los otros ejercicios eran explícitos. Por lo tanto, aquí, pues si resolvemos esto, podemos dejarlo así. Y eso ya sería todo en términos de y. ¿Sí? Y pues básicamente, al momento de que nosotros saquemos la derivada de lo que sería en términos de y, aunque esté implícito,
nos tiene que dar la igualación de esto que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Que es donde ustedes deben tener absoluto cuidado, ¿vale? Vamos a detener hoy por el momento esto. Lo que ustedes van a hacer es encontrar la derivada de esta ecuación, al igual que la otra que también les había mencionado. Ahorita no recuerdo cuál es, pero sí también hay que buscarla. Bueno, en sus apuntes la deben hallar. Esas dos van a encontrar las derivadas y ver... aquí está. En estos dos ejercicios van a ver... encontrar esas dos derivadas y encontrar también la comprobación, ¿sí? Entonces ahí ya se llevan parte de la tarea, y la otra tarea está agregada en lo que sería Classroom. Cualquier duda avísenme por comentarios y pues nos veremos la próxima semana. Que pasen buen día.